Cuando analizamos las variables que hay en una inversión, a menudo nos encontramos con que hay una gran olvidada, que es la divisa, y eso que en ocasiones puede ser realmente determinante. Lo primero que tenemos que saber cuando estamos invirtiendo en otra divisa es que tenemos otra de referencia en función del cual la tenemos que comparar. Las divisas sí cotizan en pares, es decir, cogeremos el euro y lo compararemos con otra divisa de referencia. Lo primero que tenemos que saber es que hay divisas que en sí mismas son muchísimo más estables, pero nos sorprendería que esa misma divisa que en sí misma es estable puede tener una volatilidad muy diferente en función de con cuál otra moneda le estemos comparando. Así que el primer consejo es que cuando abordemos una inversión en otra divisa tengamos en cuenta que esto puede suponer una volatilidad extra y a veces muy extra para nuestra inversión. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta cuando estemos planteándonos una inversión en otra divisa? En este caso, hablando concretamente de fondos de inversión. Bueno, la primera de ellas es cuál es la divisa del fondo y cuál es la divisa de mi cuenta. Son cosas diferentes, pero que van íntimamente relacionadas. Hay determinadas entidades que permiten la posibilidad de tener cuentas en distintas divisas, incluso cuentas multidivisa. En este caso, no me va a afectar demasiado si yo estoy comprando un fondo en dólares, en euros o en otra divisa, porque al final todas van a liquidar en la divisa de base dentro de esa cuenta. Pero lo habitual es tener una cuenta en euros y en ese caso, por tanto, sí que me va a afectar la divisa en la que esté denominado mi fondo. Y aquí nos podemos encontrar con distintas situaciones. Un mismo fondo de inversión nos va a ofrecer a menudo distintas clases de fondos y uno de los factores que determina una clase u otra es precisamente esa divisa. Por poner un ejemplo, vamos a suponer un fondo que está invirtiendo en acciones en Estados Unidos. Sabemos que las acciones cotizan en dólares y por tanto entendemos que la divisa base siempre va a ser el dólar. Ahora bien, cuando vamos a invertir en ese fondo nos encontramos con que tenemos distintas alternativas. Tendremos un fondo en dólares y en este caso, si mi cuenta, como decíamos anteriormente, está en euros, el banco de alguna manera tiene que hacer esa transformación de dólares a euros para poder ponerlo en mi cuenta. Tenemos que tener en cuenta que nos va a afectar el tipo de cambio que haya todos los días de manera positiva o negativa. Otra opción es que nos encontremos que ese valor liquidativo está en euros y esto nos puede llevar a un cierto error. En realidad, la divisa base sigue siendo el dólar, pero en este caso es la propia gestora la que nos hace, antes de darnos el valor liquidativo, esa traslación a euros. Pero no nos engañemos, nos sigue afectando lo que haga el dólar todos los días, igualmente de manera positiva o negativa. La tercera opción es que nos encontremos con un fondo que está en euro con cobertura o euro hedge, como podemos encontrarnos en el propio nombre de los fondos. En este caso, lo que hace la gestora es contratar un seguro de cambio de modo que ya no me va a afectar si el dólar sube o baja. Es verdad que como va a ser una coste adicional, pues nos podemos encontrar con que en términos comparativos esa rentabilidad podría ser un poquito menor porque los gastos son más altos, pero a cambio voy a estar totalmente a salvo de qué es lo que haga esa divisa base. Este es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. El segundo que tenemos que tener en cuenta es la tipología de producto. Puede parecer que no, pero por supuesto que tiene relevancia. Si yo estoy invirtiendo en renta variable, obviamente sabemos que esa volatilidad puede ser más elevada. Las acciones pueden subir o bajar más que otro tipo de productos. En este caso, la divisa la voy a considerar como un riesgo extra. Si yo tengo un fondo que puede llegar a subir un 10-15% y la volatilidad de la divisa me puede aportar o me puede quitar un 5%, es verdad que es algo que tengo que tener en cuenta, pero no tiene tanto impacto. Pero supongamos ahora que yo lo que tengo es un fondo que invierte en deuda del Tesoro norteamericano. Sabemos que es la inversión más segura, pero también es verdad que la rentabilidad que puedo conseguir está muchísimo más acotada. En este caso, una volatilidad de la divisa del torno del 5% sí que puede ser determinante, porque puede suponer que en vez de tener rentabilidades positivas en ese activo que considerábamos que era tan seguro, pueda derivar en que tengo finalmente pérdidas. Este es otro de los aspectos que no tenemos que olvidar. Y la tercera sería la previsión que tenemos para la evolución de esa divisa. Obviamente lo que deberíamos hacer es invertir solamente en una divisa si consideramos que se va a apreciar. Pero en economía nada es matemático y esto muchísimo menos. Predecir qué es lo que va a hacer una divisa es algo muy complicado y en muchos casos depende de factores que no podemos controlar. Así que es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. De este modo, si lo que queremos es invertir en un fondo de inversión que está en otra divisa, que no se nos olvide ninguno de estos aspectos que hemos estado comentando.